Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo del libro de Marcos. Realmente hemos disfrutado en todo este tiempo estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Hoy es el último estudio del año, pero también es el último estudio de este libro porque Marcos termina en el capítulo 16. Ha sido un año muy interesante desde muchas perspectivas y creo que no deberíamos de volver a pensar como en diciembre del año 2019 con este tipo de filosofía donde este año es tu año. Las cosas van a ser diferentes y vas a conquistar y vas a gobernar y vas a triunfar este año que viene. Hoy seguramente muy pronto saldrán estas pseudo profecías. No hay que hacerle caso a esas pseudo profecías. La palabra de Dios nunca pasará. No hay nada más seguro que estar firme en la palabra del Señor. Claramente Santiago nos dice, a veces somos presumidos, pensando que mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer aquello, el próximo año voy a estar de viaje en tal lugar, cuando deberíamos decir, dice Santiago, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No caigamos en el mismo error de entender que estamos bajo la mano del Dios soberano, poderoso, el Dios que conoce el futuro. No hay nada más precioso en estos días que recordar las promesas de nuestro Señor. Las promesas que Él dijo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las promesas de que Él nunca nos soltará de sus manos. La promesa de que Él, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él estaría con nosotros. La palabra de Dios nunca pasará. Y es por eso que hoy vamos a terminar este estudio del libro de Marcos y la próxima semana estoy emocionado porque empezamos otro libro de la Biblia, pero vamos a terminar la parte B de este capítulo 16 con el título de La extensión de la misión de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias que por medio de cada versículo nosotros encontramos verdades que son para toda época, para todo momento. Y a través de estos versículos tú nos hablas a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día y usa mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces terminando este capítulo 16. Recordemos, Marcos fue escrito en un proceso de redacción de lo que se lo conoce como los evangelios sinópticos, escrito entre el año 50 a 64 después de Cristo y que él recibe la tradición oral básicamente desde Pedro, pero Marcos influencia a Lucas, que se escribió entre el 70 y el 80 después de Cristo. Y Marcos influencia a Mateo, que se escribió el 80 después de Cristo. Obviamente que Mateo también recibe la tradición oral de los otros 11 apóstoles que estaban, o 10 apóstoles contando Mateo y 11 con Lucas, y el Evangelio de Juan, que fue escrito después que todos ya habían fallecido entre el 95 y el 100, donde sigue una tradición literaria totalmente diferente. Obviamente que procede de otras fuentes orales. Esto es lo que nosotros conocemos como el origen de los evangelios. Los evangelios no son biografías, recuerden, de la vida de Jesús. Los evangelios son escritos, son hechos narrados desde las personas que son testigos oculares, presenciales, y que simplemente tratan de exponer verdades teológicas de quién es Jesucristo y que todo lo que hizo tiene realmente una relevancia para nosotros tan importante que debemos de examinarlo como hemos hecho versículo por versículo, dirigido a diferentes auditorios o a diferentes públicos o diferentes personas, tanto griegos, romanos, judíos y para todo el mundo. Lo que es el Evangelio de Juan nos narran cada uno desde una perspectiva diferente estos tres evangelios sinópticos. Recuerden que Marcos es el primero, luego viene Mateo y luego viene Lucas y el último es
Juan. De estos 4 evangelios, solo 2 fueron discípulos de Jesús, es decir, Mateo y Juan. Tanto Marcos vendría a ser como un discípulo de Pedro, si lo queremos llamar así, porque siempre estuvo con Pedro. Y Lucas es un escritor, Lucas es un médico también, el cual resalta muchos de las enfermedades, así detallándolo en su evangelio. Al final hemos disfrutado este tiempo y hoy vamos a ver la segunda parte. Yo les dije, si tú estás haciendo estos estudios, la semana anterior hemos hablado de que estos versículos son polémicos los que vienen. Así que vamos a ver primero el prefacio o la introducción para Marcos capítulo 16, versículo 9 al 20, con una pregunta sencilla. ¿Estos versículos realmente pertenecen a Marcos? Y vamos a ver desde la crítica textual los puntos a favor y el por qué deberíamos de incluir estos versículos o no deberíamos. La tercera parte de este capítulo va a ser las apariciones del Señor Jesucristo resucitado. Del 9 al 11, aparición del Señor a María Magdalena. Del 12 al 13, la aparición del Señor a 2 discípulos de camino a Emaús. Y del 14 al 18 vamos a ver la aparición del Señor a los discípulos. Y la última, del versículo 19 al 20, el Señor asciende y los discípulos cumplen la misión de Dios. Ahora, cuando yo digo esto del prefacio de Marcos 16, 9 al 20, ¿por qué estos versículos? Recuerden que la Reina Valera tiene lo que se llama como base el texto Receptus. Esto significa que a partir del siglo V, de la Edad Media, hasta el 1500, se encontraron muchos manuscritos. Y estos manuscritos hacen el texto Receptus, muchos, hablando bastantes, de lo cual Erasmo, quien es el primero que hace este texto y luego lo copia Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, terminan su trabajo en 1560 y en 1609 hacen la revisión y de ahí nace la Reina Valera dirigida a Europa, en el sentido de específicamente España. Por eso que tenemos vosotros estuvisteis, anduvisteis, ¿no? Como los españoles. Entonces, recuerden que América estaba siendo descubierta, estamos hablando 1560, ¿no? La de 1492, o sea, estos años son donde la versión al español empieza a surgir. Del 1600, estamos 2020, son como 400 años que empiezan a encontrar nuevos manuscritos. Y estos manuscritos no son muchos, sino son pocos, por eso se llama el texto minoritario, luego se llama el texto mayoritario. Y de estos textos se encuentran que hay algunos versículos que no están dentro de estos manuscritos. Y lo que sucede es que cuando hacen la datación, es decir, a través de la ciencia, miren, ¿cuál es la fecha que se pudo haber escrito o cuándo se originó estos manuscritos? Datan del siglo III y del siglo IV. Es decir, la Reina Valera o Erasmo no conoció esos manuscritos. Entonces, de ahí sale lo que se le llama la crítica textual frente a estos nuevos descubrimientos y dicen, no. Entonces, estos han sido añadidos. Algunos por ahí que no han estudiado este tema dicen, no, la NBI o las nuevas versiones han quitado textos. Pero cuando uno empieza a estudiar y ver un balance, dice, bueno, entonces se añadió estos versículos y los dejaron ahí. Entonces, esto lo digo porque esto es un curso especial, pero quiero decir primeramente cuál es el argumento en contra de incluir Marcos 16, del 9 al 20 en nuestras Biblias. O sea, ¿por qué no deberíamos de incluir Marcos? Vamos a ver los argumentos. El primer argumento son que los 2 manuscritos griegos existentes de mayor antigüedad, como les dije, estos manuscritos que datan del 325 y 340 después de Cristo, no contienen esta sección y tampoco lo tienen como otros 100 antiguos manuscritos traducidos en otras lenguas. Además, ¿saben? Hay algunos que están escritos, algunos textos o manuscritos lo tienen en asterisco. Empieza el versículo 9 y lo ponen como un asterisco, una señal diciendo como, bueno, ya algunos tienen, algunos no lo tienen. Estamos hablando de textos antiguos. ¿Y cuáles son estos
estos manuscritos. Primero, vamos a ver el sinaítico. El sinaítico es reconocido por la primera letra del alfabeto hebreo, que ven ahí, y luego incluye el Nuevo Testamento y es del siglo IV después de Cristo y fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina, que esto queda en Jebul Mesa, que es un antiguo lugar del monte Sinaí, por eso se le llama sinaítico. O sea, del monte Sinaí han construido una iglesia y ahí lo encontraron. El Vaticanus, ese es el otro manuscrito, que está reconocido por la letra griega que ustedes ven, que incluye todo el Nuevo Testamento, con excepción del Apocalipsis, y también pertenece al siglo IV, como hemos visto. Y en los tiempos modernos esto fue encontrado en la librería del Vaticano, en unas partes bajas. Y entonces estos son los dos manuscritos. Ahora, el tercer testimonio griego uncial del Nuevo Testamento es el alejandrino, que es otro manuscrito conocido por la letra griega de A, el cual incluye todo el Nuevo Testamento y proviene también del siglo IV y se originó obviamente en Alejandría, Egipto, que esto vendría a ser el norte de Egipto, e incluye el final de Marcos, el que se encuentra en el texto Receptus y la King James. Entonces dice, es por esto que el problema con los egipcios, vamos a ver el idioma copto y los gnósticos dicen, por eso es que no deberíamos incluirlo porque está en este lugar. Bueno, ahora vamos a ver el largo final, que aparece del 9 al 20, apareció por primera vez con Ireneo, que data del 120 al 200 después de Cristo, en su libro En contra de las herejías. Entonces ahí aparece primera vez. Luego en la compilación de Titano, que es del 110 al 172 de los 4 evangelios, que se lo llamaba como la Diatesarón. Ahí es donde empieza a surgir, es decir, dicen, no surgió en el texto, sino que después Ireneo, Titano lo empezaron a nombrar y en qué momento surgió, entonces Alejandría. Pero ojo, Clemente de Alejandría es otro mundo y Orígenes de Alejandría nunca lo citaron, a pesar que estaba en Alejandría, y no hicieron ni alusión a estos versículos en ningún momento. Y esto entonces nos dice que al final no era el original, ni aún en el texto alejandrino procedente de esa misma ciudad, porque Clemente ni Orígenes lo citaron. Entonces, los versos fueron incluidos después en el manuscrito C, que también proviene de Alejandría, redactado en algún momento a lo largo del siglo V, es decir, un siglo posterior a lo que se escribió o lo que se encontró estos textos. Ahora, esto es lo que se dice, esto es por qué no deberíamos incluir, es decir, surge la crítica y dice, estos versículos no deberían estar. Ahora, si tú tienes una Biblia NBI, NTV, NPDT, TLA, te va a salir. Estos no están en los originales. Pero si tú tienes una Biblia de Reina Valera, escúchame bien, Reina Valera, y es una Biblia de estudio o es una Biblia con notas, también te va a decir, estos no están incluidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los incluimos o no los incluimos? Bueno, vamos a ver ahora el argumento. Seguimos todavía en contra de... No, ¿por qué no incluir? Por ejemplo, Eusebio. Se dice que Eusebio, que vivió del año 275 al 340, uno de los primitivos, se lo conoce, historiadores, que es de la iglesia del siglo IV, dijo, la copia más fiel termina en el versículo 8. Ahora, Jerónimo, del 347 al 420, el traductor de la Vulgata latina, dice que la mayoría de los manuscritos griegos no finalizan más allá del versículo 8. Los versículos 9 al 20 contienen 14 palabras que no fueron utilizadas previamente o bien son utilizadas de manera diferente en el Evangelio de Marcos. Y también se percibe un marcado cambio de estilo y sintaxis. Es decir, el versículo 18 confirman la naturaleza no inspirada de estos versos agregados. ¿Y qué es el versículo 18? Si tienes una Biblia lo puedes ir leyendo, pero al final lo vamos a estudiar. Seguimos en por qué no deberíamos incluir. Seguimos como en contra de incluir esto. Todavía, ahorita viene el por qué sí deberíamos incluir. Bueno, los manuscritos egipcios coptos, que es una traducción ya a esta lengua copta, tienen 4 finales distintos después del versículo 8. Algunos manuscritos griegos incluyen el final de largo,
Por ejemplo, el 9 al 20 lo incluyen algunos y después el final corto y finalmente el largo a una combinación de los otros finales. Esto yo lo encontré en la TLA, porque yo hago también mi devocional con la TLA y la TLA decía otro posible final y lo narró. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de este evangelio copto. El final corto de un manuscrito copto diría lo siguiente, y voy a citar, dice: "Y a todas las cosas que ordenó a Pedro y a quienes eran de él, terminaron expresándolo y posteriormente Jesús se les manifestó. Y desde el amanecer, a lo lejos por el oeste, les envió a predicar la salvación eterna por medio del santo evangelio que es incorruptible". Así que esta es la primera. Final corto. Ahora vamos a ver otro final corto de otro evangelio, en este evangelio, el lenguaje copto. Pero ellos se reportaron rápidamente con Pedro y a quienes estaban con él, todos estos les fue dicho. Y después de esto, Jesús mismo se envió por medio de ellos, por el este y el oeste, la proclamación sagrada e inmutable de la salvación eterna. Esto es, hermanos, lo que se denomina el final corto, que se encuentra en el antiguo manuscrito latino K. Ahora, lo primero que yo presento son las razones del por qué no debería de incluirse. Marcos del 9, 16, 9 al 20. Ahora, a continuación, vamos a ver las razones del por qué sí debería de incluirse y vamos a sopesar ahora después de todo esto. Primero, muchos escritores cristianos antiguos, padres de la iglesia, relacionan este pasaje con sus escritos. Esto nos muestra, hermanos, que los cristianos sabían sobre este pasaje del Evangelio de Marcos y lo aceptaban como genuino. Y cuando yo digo cristianos antiguos, esto se basa a los padres, se le conoce padres de la iglesia. ¿Y a quienes se les denomina padres de la iglesia? Cuando llegan el momento de los 11 apóstoles, después de estos 11 apóstoles tuvieron discípulos. A estos discípulos se los conocía como padres apostólicos. Después de esos padres apostólicos, cuando ellos fallecen, tienen otros discípulos, se los conocía como los padres, se los llamaba pre-concilio de Nicea, ¿no? Es decir, el año 325 que sucede este evento del concilio en la cual se canoniza o se termina el canon del Nuevo Testamento, cuando ya Constantino lo vuelve parte del gobierno a la iglesia. 325 estamos hablando, porque el 313 fue el momento que cesó la persecución, y después del 325 surgen los padres post concilio hasta la Edad Media. Entonces, a todos estos se los conoce como los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los apóstoles. Estos discípulos tuvieron otros discípulos y surgió otros discípulos y otros discípulos. Entonces ahí es donde nosotros confiamos y descansamos en todo lo que en la historia ha venido sucediendo por los escritos en la forma más genuina que se ha podido corroborar con historiadores. Entonces, cuando hablamos de esto, de que sí lo citaron, vamos a mencionar ahorita rápidamente algunas citas de estos padres de la iglesia, de los versículos que incluyen el final largo, o sea, del 9 al 20, que datan de esa época. Primero, Papias, que surge del año 100 al después de Cristo, y Justino Mártir citan el último texto del Evangelio, el versículo 20. Ireneo, que data del 180, cita y comenta el versículo 19. Hipólito, del 190 al 227, cita los versículos 17 y 18. Vicencio cita los versículos 17 y 18 en el concilio de Cartago del 256. 150 años después, Agustín cita el mismo pasaje que citó Vicencio. Eusebio, que data del 325, estaba familiarizado con los 12 versículos de este final de Marcos. Ambrosio, arzobispo de Milán del año 374 al 387, cita el versículo 15 al 18. Crisóstomo, 400 después de Cristo, cita los versículos 19 y 20 y agrega: este es el final del Evangelio. Entonces, estos son las personas que citan estos evangelios en esas fechas, en esos lugares. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver evidencias en traducciones tempranas de las Escrituras, que no necesariamente son en el griego, sino que cambian a otro idioma. Por ejemplo, hay traducciones del siglo II y siglo
al siglo IV que contienen este pasaje. Por ejemplo, la versión Peshitta, que es la versión en la lengua siríaca, que data del siglo II, está del 9 al 20. En la versión Vetus Latina del siglo II está del versículo 9 al 20. O sea, todos estos contienen el versículo 9, 10, 11 hasta el 20. La versión curetoniana, la versión siríaca del siglo III, la Vulgata Latina del siglo IV, la Biblia gótica del siglo IV y la versión egipcia o la copta que data del siglo IV. Tienen también la versión larga. Entonces, si tenemos manuscritos que contienen esta versión larga, algunos con un asterisco, algunos sin asterisco, pero como surge estos nuevos manuscritos, que ojo, la Reina Valera no lo conocía, entonces surge esa crítica, ¿incluimos o no lo incluimos? ¿Es parte de Marcos o no es parte de Marcos? Una pregunta surge de este estudio. ¿Cuál sería el problema al no incluir estos versículos? Porque recuerden que hemos estudiado hasta el versículo 8. Me pregunto yo primero, ¿el Evangelio de Marcos terminará abruptamente en Marcos 16:8? Si tú tienes tu Biblia, es como María fue a avisarles y es como que termina así de esta forma, con las mujeres simplemente teniendo temor, pero sin ver evidencia concreta del Jesús resucitado, solamente de una tumba vacía donde dice esto. Me parece poco alentador. ¿Ve? También se dice que es posible que al final el original del Evangelio de Marcos se hubiera perdido desde un principio como una hoja, como una parte, y quedó ahí inconclusa. Y bueno, pues no se sabe, pero bueno, Mateo termina con una gloriosa promesa de Jesús. ¿Cuál es? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Lucas hace un énfasis en la alegría de los discípulos en Jerusalén. Recuerden que ellos estaban esperando ser investidos del poder de lo alto y termina así. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Juan, mostrando la gloria de la obra de Cristo en la tierra, ¿qué dijo? Jesús hizo también muchas otras cosas, tantos que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Amén. O sea, tenemos 3 evangelios que terminan de esta forma alentadora, con la misión de Dios, terminando así como que vas a ser embestidos, van a recibir poder, van a ser testigos, que sí sucedió muchos milagros y saben todos ellos que ustedes hasta el fin del mundo, la promesa que yo voy a estar con ustedes. Y nos cuesta, personalmente a mí me cuesta pensar y creer que termina en el versículo 8, donde las mujeres se van de miedo o temerosas más que todo, porque el cuerpo de Jesús no estaba, no había respuestas, no lo habían visto a Jesús. Simplemente encontraron la tumba vacía. Y que termine Marcos ahí, eso sería uno de los problemas de no ratificar la historia o corroborar el cuerpo, o mejor dicho, el Cristo resucitado. No tenemos la gran comisión. Es cierto que hay algunos versículos que son medios extraños y esto es lo que vamos a estudiar. En mi opinión, dejemos que la palabra del Señor nos diga, nos muestre y nos enseñe a través de estos versículos. ¿Qué nos trae? Como les mostré al principio, esta carta fue escrita, justo es muy paralelo a lo que es el libro de Hechos. Ya se habían cumplido muchas cosas de lo que Jesús había dicho que deberían de hacer como iglesia, pero también era una etapa de persecución que se estaba originando. Pero entonces esto nos debe de llevar a la reflexión. Y en conclusión, algunos dirán, entonces, ¿qué hacemos? Personalmente lo he leído, personalmente vamos a estudiarlo y al final, en las conclusiones, vamos a terminar con esto. Entonces, vamos a estudiar qué dicen estos versículos que, como les dije, pueden ser muy polémicos, pero ¿qué piensan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice el Espíritu Santo a cada uno de ustedes? Así que vamos a ver las apariciones del Señor resucitado. Versículo 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios.
Cuando miramos este versículo, debemos ir a Juan capítulo 20, versículo 11 y 18, no vamos a ir. ¿Se acuerdan que María ve la tumba vacía, las otras mujeres corren, ella se queda, está llorando porque ve el cuerpo, o perdón, las sábanas, no ve el cuerpo, que están ahí dobladas, no encuentra el cuerpo, no ve a su Señor y de pronto se le aparece un varón y ella cree que es el jardinero. Y le dice, ¿dónde lo has metido al cuerpo? Dímelo de una vez, no te va a pasar nada, algo así, ¿no? Y yo lo voy a traer. Y luego, en ese momento el Señor le dice, María. Y ella reconoce la forma en que lo llamaba, se arrodilla y le dice, Raboni. Y Jesús le dice, no me toques todavía, no he ido al Señor. ¿Se acuerdan? Es este momento que está narrando Marcos y termina ahí, ¿no? Este momento donde le dice, ve y dile a tus hermanos que me has visto. Así que vemos la primera aparición a María. Pero es curioso, me llama a mí la atención de por qué este versículo tiene que incluir de la cual le sacó 7 demonios. No sé si era necesario, digo yo, ponerlo 7 demonios exacto y cómo lo contaron los demonios, no lo sé. Pero eso yo digo, ¿no? Por eso vamos a estudiar, estamos estudiando. La sacaron 7 demonios. Quizás puede ser este tipo de analogía donde habla que el número 7 es un número completo, harto, de repente eran bastantes, no lo sé. Pero me causa curiosidad hablar de María Magdalena de esta forma. Y por ahí las personas se han inventado diciendo que María Magdalena era una prostituta. En ningún versículo de la Biblia vas a encontrar que María Magdalena era prostituta. Pero sí se le muestra de estos que fue liberada de sus demonios que tenía, no sabemos cuáles, pero creo que muchos han tenido demonios en la vida y no te vamos a decir, oye, tal Pepito liberado de 8 demonios y acá tenemos a Pérez, ¿no? Liberado de 20 demonios. No, bueno, no sé si era necesario, simplemente lo menciono. Y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles, lamentándose, estaban llorando. ¿Y por qué estaban lamentando y llorando? Recordemos que todos estaban unidos días antes. Estamos hablando de esto que sería un domingo. Un jueves por la noche todos estaban diciendo, si es posible moriremos contigo, donde tú vayas iremos. Estaban prometiendo, Pedro estaba ahí animado, dijo, hasta la muerte voy a ir contigo. Y pues huyó, lo negó con lisuras. Y esto creo que es clásico en la vida de muchas personas que han perdido un ser querido. La persona que más se lamenta es la persona que tiene más culpa normalmente. La persona que más llora es aquella persona que no hizo mucho en vida por aquella persona que falleció o que partió de este mundo. Aquella persona que dio todo lo que pudo. Simplemente es como, sí está triste, sí está llorando, pero no se está lamentando y decir, ¿por qué se fue? ¿Cómo es que se fue? Y así estaban los apóstoles porque tenían culpa. Porque ellos prometieron algo y no lo hicieron. Porque ellos deberían estar, aunque sea, viendo los últimos días o las últimas horas cuando Jesús estaba en la cruz y solo estaban las mujeres. Así que lamentándose y quejándose, desanima versículo 11, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿saben qué hicieron? No lo creyeron. O sea, aparte de estar lamentándose y quejándose, eran incrédulos. Eso, el tema de repente podría decir, ¿no? Los creyentes incrédulos, porque decían ser creyentes, pero al final eran incrédulos. Y creo que hay muchos de esos en la vida hoy día, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo sí conozco la Biblia, yo sí conozco al Señor, yo sí conozco, pero cuando vienen los problemas son incrédulos. No creen que Dios tiene promesas para ellos y no creen que Dios es fiel a sus promesas y tampoco creen que Dios está con ellos en cualquier momento, sea un momento feliz o un momento doloroso. Así que los discípulos estaban así, lo miraron, quizás porque eran mujeres, podríamos decir, porque recuerden que el testimonio de una mujer no tenía validez ante las autoridades. No lo sé por qué no lo creyeron. María dijo, pero si yo lo he visto, lo acabo de ver. Lo miraron a María y dijeron, ya, María, yo creo que estás
ya queriendo ver cosas que no quieres ver, quizás como aquella persona que perdió al abuelito y dice, lo acabo de ver al abuelito ahorita en el jardín, y no, ya, te creo. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Versículo 12. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 27, nos narra de este evento. Miren, es como que Marcos, es interesante, ¿no? Agarra del camino de Emaús y luego se los encuentra Jesús y estos están hablando y diciendo de lo que sucedió. Versículo 13, estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. O sea, incrédulos, estaban lamentándose, se estaban quejando y vinieron estos dos y dijeron, tampoco te creímos. Recuerden que estos dos hombres cuando se vieron con Jesús, Jesús les fue narrando a través de los salmos o las profecías o aún lo que se conoce como los profetas y aún el Pentateuco o los libros, los escritos, y ahí estaba. Y cuando recuerden, si ven Lucas, Jesús se sienta en la mesa, ellos le invitan a comer, parte el pan y se dan cuenta que era Jesús, desaparece Jesús en ese momento y ellos van corriendo a contar la buena noticia y otra vez nos encontramos con la incredulidad de los discípulos. Hermanos, la incredulidad pienso que es el único pecado que va a llevar a muchas personas al lago de fuego. Dios perdona todos los pecados. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y se olvida y los manda al fondo del mar. Pero la incredulidad, ¿cómo podría actuar Dios con perdón cuando hay un corazón incrédulo? La incredulidad, hermanos, nos aleja de la presencia de Dios. La incredulidad nos aleja de las promesas divinas de Dios. La incredulidad a muchos los mandará al lago de fuego. Porque es que no se trata de que no hay evidencias, es que no se trata de que no hay testimonios, porque hay personas que vienen y dicen, pero Jesús me sanó, Jesús me salvó, Jesús me ayudó, yo estaba metido en las drogas, yo estaba metido en un vicio, yo estaba perdido en el mundo, en mi pecado Jesús me salvó, me hizo ver la luz y hoy puedo tener una nueva perspectiva de vida como lo hizo conmigo hace más de 25, 28, casi 30 años, como lo hizo contigo, como lo hizo con muchas personas. Abrió nuestros ojos y nosotros hemos podido ver la luz del evangelio, la palabra, decir, Señor, estoy mal, estoy perdido. Y creímos y estamos hoy por años disfrutando de la bendición de su presencia. Pueden haber evidencias científicas de lo que es la cadena de ADN, la galaxia, todo lo que nosotros llamamos desde una perspectiva de cosmovisión o podríamos decir desde el punto de vista de la moral, de dónde surge la moral, o dónde surgen los idiomas, de dónde surge nuestra fisiología, de dónde podríamos tenernos muchas otras defensas de la fe apologética, cuestiones razonables de que hay un Dios, de que existe un ser superior y que vino a este mundo a morir por tu pecado y por mi pecado. Los argumentos teológicos, moral, ontológico, podemos tener todo. Pero si hay un corazón incrédulo, si hay un corazón obstinado, no podemos hacer nada, ni Dios puede hacer nada. Ese es el problema muchas veces con el ser humano, la incredulidad. ¿Qué más? Ver, como estos días recordamos el nacimiento del Salvador. Pero esas personas rechazan el mensaje de salvación. Sí, es bonito tener un nacimiento y un bebé que viene el 24 y arman su nacimiento, pero rechazan el mensaje de salvación que viene a traer el Salvador. El mundo está medio extraño y simplemente es por la incredulidad. Versículo 14 dice, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comía. Hasta ahora ya hemos encontrado 3 apariciones. Los reprendió por su falta de fe, que es lo mismo, incredulidad.
y por su obstinación, su terquedad, en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Como vemos en la imagen, por último entró puerta cerrada, esto nos narra también los otros evangelios, comió con ellos pan, pescado, y los reprocha, ¿por qué? Por su falta de fe y la obstinación. Otra vez digo, hermanos, la falta de fe, la obstinación. ¿Qué se puede más hacer cuando una persona que no tiene fe, que no cree realmente que Jesús murió por ellos, por sus pecados, que no cree que Jesús perdona los pecados, que limpia los pecados, que se están obstinados a no querer creer? Por eso yo lo llamo fe demonio. O sea, creen, sí, Jesucito vino en Navidad, celebramos su nacimiento. Creen, ya viene la Pascua, la Semana Santa, vacaciones, la playa, y bueno, dejamos de comer carne el viernes. Sí creen, pero no creen porque están obstinados. O sea, tienen fe nivel demonio, creen porque tienen miedo o porque se sorprenden, pero no creen de forma absoluta en sus promesas, en el perdón para ellos. No creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Pero yo puedo entender, mire, usted dice, pero es que es el tiempo de duelo, estaban tristes, vieron a Jesús como lo mataron en una cruz, lo torturaron de esa manera cruel, y ahí estaba en una tumba. Sí, porque estaba en el duelo, pero por eso yo digo que muchos no quieren entender la verdad del Evangelio, a veces por una culpa personal en tiempos de duelo. ¿Y a qué me refiero a esto? Digo que en el momento que estamos, pongámonos en los zapatos de los apóstoles, sí, estaban tristes, estaban en duelo y estaban pensando, pero si él decía ser Dios, ¿por qué no se liberó de los romanos? ¿Por qué no sé, ¿no? Hizo con los dedos como hizo Thanos, ¡poh! Y se fue, todos los soldados se cayeron y se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tiempo de duelo a veces la mente se pone así. Y créeme que hay muchas personas que le han pedido a Dios y le han dicho, Dios, por favor, sana a mi mamá. Dios, por favor, sana a mi papá. Dios, por favor, sana a mi hermano, a esa persona querida que amaban. Y le dijeron, si tú existes, Diosito, por favor, sánalo. Y esas personas murieron. Y la inmediata reacción es, entonces Dios no existe. Se volvieron obstinados porque dijeron, si Dios existiera me hubiera escuchado. Como que si ellos pueden ordenar a Dios. Es por esto que el mundo está tan confundido y no entiende quién es Dios. Hay algunos piensan que Dios debe de concederle todo lo que ellos piden. Porque no han leído al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios soberano que hace lo que le da la gana con sus criaturas. El Dios de la Biblia es fuerte y poderoso. El Dios de la Biblia es soberano. Y vino a este mundo, se humilló, dejó su gloria, porque hoy te ofrece gracia y misericordia. Y si somos salvos por su gracia y misericordia. Y si conocemos hoy a Él, debemos darle gracias, Señor. Pero no estamos para ponernos de forma prepotente o soberbia. Nosotros decir, a ver, si tú existes, demuéstramelo. A ver, sana a tal persona. No lo va a hacer. Porque es el hombre que se tiene que humillar ante Dios, no Dios otra vez. Ya lo hizo hace 2000 años. Ya lo hizo. Y es por eso que en el duelo muchas personas se ponen obstinadas después del duelo con Dios. Juan 3:19 nos dice, y esa es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Esta es otra causa de la obstinación de su corazón. Hebreos 10:26 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Esto es otra causa de la obstinación del corazón, el pecado en el corazón del ser humano. Si tú estás escuchando este mensaje y todavía no crees de forma absoluta, o ya conoces la palabra del Señor y estás en pecado, que no caigas en la obstinación y la falta de fe, porque recuerda que eso es un peligro y te puede llevar a la condenación eterna. Versículo 15, les dijo,
Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es lo que dice el Señor. Se encuentra con ellos y esto es continuar con la misión de Dios, es la orden. Les digo, vayan. Vayan, no les dije, mire, ¿saben qué? Si ustedes tienen tiempo, si les sobra un momentito, un poquito de tiempo, vayan. No, la meta de la misión, de la iglesia, perdón, es cumplir la misión de Dios porque le encargó a la iglesia ahora. Tú y yo somos parte de esa misión y tú y yo debemos seguir cumpliendo esa misión de Dios. Jesús vino a cumplir la misión de Dios y nos toca a nosotros. Y la misión de Dios significa salir de tu zona de confort. Es decir, si somos la sal del mundo, bueno, la sal tiene que salir del salero, pues, para que lo podamos entender. No es que significa que la sal permanezca en el salero, porque algunos han entendido así, ¿no? Vengan todos a la iglesia, cuanto más estemos en la iglesia, qué felices, esperamos la venida del Señor. ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a cumplir la orden de ir por todo el mundo? Vayan por todo el mundo. Esa es la meta de la misión de Dios para la iglesia. Versículo 16. Y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Miren una verdad muy interesante. Estos versículos por eso son interesantes, porque ¿qué nos dice este versículo? Que la condenación descansa en la incredulidad, no en el bautismo. La salvación descansa en el creer y el bautismo no asegura la salvación. La obediencia a los mandamientos de Dios sí lo asegura. Es decir, si tú te has bautizado y hoy no estás siguiendo los mandamientos de Dios, eso no significa que eres salvo. Porque algunos entran al agua y dicen, bueno, para asegurar mi salvación me voy. Y pues viven su vida en pecado. A veces yo molestando les digo a muchos de ellos, se han dado un chapuzón nada más, ¿no? Un baño refrescante en el agua, porque no nos salva. Entonces, ¿para qué entonces me bautizo? El bautismo es una ratificación de mi fe. Si yo soy salvo, debería bautizarme inmediatamente porque me identifica con la muerte. Muero en el agua, a mis pecados, al viejo hombre, y salgo del agua y resucito, así como mi Señor resucitó a mi nueva vida. Es un simbolismo, es identificarme con el Señor, es ratificar mi fe públicamente. Por eso me bautizo, pero no me salva el bautizo en sí. No me salva. Versículo 17. Estas señales acompañarán a los que creen. Y ahí van la polémica de este párrafo que se dice que es añadido. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. 18. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos, escuchen bien, estos recobrarán la salud. Y ahí va lo polémico, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este texto? Obviamente que la iglesia pentecostal, neopentecostal, es el texto favorito. En sus manos tomarán serpientes, ¿no? Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No? Pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Esto no lo negamos, hermanos, y hay que tomarlo con pinzas, así con mucho cuidado. Primero porque el texto está relacionado a cumplir la misión de Dios. Segundo, no se nos está ordenando tomar serpiente con nuestras manos. Obviamente Pablo lo hizo y esto pareciera mencionar el texto ya de lo que se escuchó de Pablo. Pablo tomó, cuando cayó en la isla de Malta, por casualidad buscando una leña, una serpiente lo mordió y no murió. Pero es el único caso en la Biblia. Ahora, hay un pastor, y hay muchos pastores, pero te voy a mostrar uno por el tiempo, se llama Cody Kutz, en Kentucky, una iglesia. Él literalmente agarraba este texto y agarró una serpiente en sus manos y empezó a predicar. Dijo, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 18, que tomarán serpientes con sus manos y no les hará daño. ¿Y qué creen? La serpiente agarró y le mordió en el cuello. Y inmediatamente el hombre cayó, lo llevaron al hospital y bueno, al final murió.
No es el único. En África, en Sudamérica, en muchos continentes y países y ciudades se ha mal interpretado este versículo. Por ahí, en medio de este coronavirus, han dicho, yo salgo y el virus no me hace nada porque la Biblia dice Marcos 16:18. Muchos pastores han perdido la vida porque han salido desprotegidos, no han tenido la prevención adecuada o la recomendada por la OMS, y así que hoy no están vivos para contarlos. Por eso es la polémica. ¿Realmente esto es Biblia? ¿No es Biblia? ¿Realmente este versículo podemos tomarlo así de forma literal? ¿O es simplemente una analogía de lo que está diciendo? Que cuando tú cumplas la misión de Dios, no te preocupes, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo cumplía la misión de Dios y ahí estaba Dios respaldando y ayudando. Tomémoslos con mucho cuidado. Como les dije, Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en la isla de Malta. Eso lo puedes ver en Hechos 28, del 1 al 6. Pero Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o de manipular víboras para que fuera una prueba específica de la medida de fe. Él lo agarró y dijo, ahora me tomo racumín, ¿no? Acá hay uno. O tal veneno y no me va a pasar nada. Miren, hay pastores que han hecho esto tontamente. Por eso tengamos mucho cuidado. Versículo 19 y 20 y terminamos este sermón y la carta. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Increíble este momento cuando la nube lo envolvió, y esto dice Hechos capítulo 1, y una luz resplandeciente, unos ángeles aparecieron y dijeron, así como lo ven subir, Él descenderá un día. Y esperamos eso a la venida del Señor, hermanos, que pronto va a suceder. Versículo 20, los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Esto me parece un mejor final, no sé si ustedes cómo lo ven. Pero sucedió esto es algo muy interesante, porque no sucedió. Jesús terminó de decir esto, ascendió. Si tú lees el libro de Hechos, y quizás continuemos con el libro de Hechos en el próximo domingo, vamos a ver qué pasó. Lo hicieron, cumplieron la misión de Dios, qué sucedió, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, si siguieron o no siguieron con las órdenes del Señor, porque acá Marcos es como, oye, y se casaron y fueron felices para siempre. Ese final feliz, entre comillas, ¿no? Es como que, y los discípulos se congregaron y miran y iban compartiendo la misión. No lo hicieron desde el punto de vista histórico y cronológico, pero sí lo hicieron cuando se escribió el libro de Marcos. Ahí está la diferencia. O sea, si Marcos escribió el 60, entonces ya para ese año Pablo ya estaba en su segundo viaje misionero, regresando del tercer viaje misionero aún, ¿no? Porque ya estaba cerca a la cárcel en Roma del 60 al 62. Entonces, recordemos, la iglesia debe de salir por el mundo perdido en sus pecados. La iglesia no ha sido diseñada para que se encierre en sus cuatro paredes. O sea, en el origen, en el principio, en el libro de Hechos, la iglesia no constituía de cuatro paredes. Hoy pareciera que cuanto más personas vengan a las cuatro paredes, vamos a estar felices. La idea es ir, la idea es salir, la idea es vayan por todo el mundo. Tú y yo somos parte de la misión de Dios, y la misión de Dios le decimos glocal, es decir, global a todo el mundo, pero también local. Esto es vivir bajo la misión integral. La misión de Dios debe de ser cumplida hoy. Y tú y yo somos parte de esa misión. Pero tú también tienes que cumplir la parte que te corresponde a la misión. Porque algunos piensan que la misión de Dios solo es exclusivo para los misioneros y pastores o algunos otros líderes. La misión de Dios es para todo aquel que se llame hijo o hija de Dios. Si tú te llamas y te reconoces como un hijo de Dios, esa es la orden para ti. Siempre recuerdo una historia cuando algunas personas, hay un ministerio que se llama el Ejército de Salvación, y querían hacer una obra y decían, y debemos de ir, digamos, a la selva, para que se pueda entender. Y el general, porque ellos tienen así, ¿no? Sargento, el general les dijo, ¿cuál es la orden? ¿La orden de quién? La orden del Señor. Ah, la orden del Señor es ir. Entonces, ¿por qué me preguntas si debemos de ir? Si la orden es ir,
tienes que ir. Que el Señor nos haga recordar esas palabras. Voy a terminar con 4 conclusiones. Debemos examinar con cuidado la crítica textual y recordar que la palabra de Dios nunca pasará. Segundo, la incredulidad es el pecado que no nos dejará gozar de la vida eterna. Tercero, el bautismo es una ratificación de mi fe, pero no salva. Mas lo que salva es el creer de forma absoluta y la obediencia a la palabra de Dios. Y cuarto, la misión de Dios es llevar la buena noticia a todo el mundo. No es quedarse en su zona de confort. Justo Taylor, que es uno de los misioneros, decía, lo que más me incomoda de la iglesia es su comodidad. Que el Señor nos haga reflexionar cómo he cumplido la misión de Dios este 2020. La misión de Dios no estaba en cuarentena. El Evangelio no estaba en cuarentena y no lo estará. El mensaje del Evangelio no está en cuarentena. Pero ponte a pensar y reflexiona cómo he cumplido la misión de Dios este 2020. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este libro que hemos estudiado. Nos desafía cuando vemos que tú tuviste un propósito en cada obra que hacías. Tú querías cumplir la misión de Dios, aquella misión que fracasó Israel, tu pueblo, y que ahora lo has entregado a la iglesia, y que tristemente muchos y muchas iglesias están fracasando. Yo te pido, Dios, que abras los ojos espirituales, que abras la mente de mis hermanos que están escuchando este mensaje, a que tengan el deseo de cumplir tu misión, porque nosotros como iglesia en Calvary Arequipa queremos cumplir la misión tuya, Señor, porque es tu misión, no es una misión de Calvary, no es una misión de X denominación o movimiento, es tu misión. Danos las fuerzas, danos los medios también, sean recursos humanos o recursos económicos. Ayúdanos a ser una iglesia que esté cumpliendo tu misión y cuando tú regreses, que nos encuentres cumpliendo tu misión. Que seamos esa sal que sale del salero, que de nada sirve la sal dentro del salero, porque no tiene propósito, no sala, no cumple su función. Que tú, Señor, nos guíes. Gracias una vez más por estos versículos y gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición, comparte por tus redes sociales. Y si quieres ser parte de la misión de Dios en un asunto económico, ahí te va a salir cómo lo puedes ser. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio con un nuevo libro.